Bueno, buenos días a todos. Un placer, un gusto y además una calurosa felicitación a todo el mundo que viene siguiendo esto con tanto empeño y con tantas ganas, un sábado a la mañana después de tantas actividades que han habido. Los organizadores me han pedido y me ha producido un enorme placer que presente esta mañana aquí al doctor Ricardo Rojas, que además debemos destacar es el alma mater de la Fundación Hayek y uno de los principales motores de este evento, ¿no? Así que bueno, es un placer para nosotros tener hoy a Ricardo Rojas, que nos va a hablar de una aproximación a la teoría subjetiva del valor a principios del siglo XIX en el Río de la Plata. Bueno, muchas gracias Guillermo, buenos días a todos. La verdad que cuando me dijeron que preparara algún tema para el evento y teniendo la experiencia de las buenas tesis y ponencias que se habían presentado en la primera edición de este evento, se me ocurrió tratar de buscar algo un poco diferente, pensando que iban a haber muchas presentaciones sobre cuestiones básicamente económicas o de ciencias sociales, epistemológicas, etcétera. Y entonces uní una cantidad de elementos y se me ocurrió algo que podía ser más bien una curiosidad para los que estudian o los interesados en la Escuela Austríaca de Economía, pero que a su vez me va a dar pie para tocar un tema que para mí es central, que es el de las fuentes de la Escuela Austríaca, las fuentes filosóficas de la Escuela Austríaca. Digo, para los que no son argentinos, en un par de años se van a cumplir 200 años de la primera revolución por la independencia de Argentina, y allá por 1810 hubo una cantidad de pensadores bastante interesantes en el Río de la Plata, una generación que desgraciadamente después se perdió entre las guerras civiles y ciertas décadas de oscurantismo que hubo en Argentina hasta 1853, pero que fueron muchos de ellos famosos por lo que hicieron como revolucionarios, pero no tanto como intelectuales. Yo estoy trabajando en una tesis sobre uno de esos pensadores casi desconocido como pensador, que es Hipólito Vieites, que se lo conoce porque fue uno de los artífices en su jabonería, en los sótanos de su jabonería se tramaba la Revolución de mayo de 1810, pero no muchos han estudiado su pensamiento económico. Y yo, leyendo un poco sobre esto, me encontré con una perla. Digo, acá me van a... yo fui juez penal durante 15 años, y entonces tengo cierta deformación profesional. Y entonces me encontré leyendo con algo que es como si uno hubiera encontrado un cadáver. Y se pone a investigar qué es lo que pasó, de dónde salió el cadáver, quién lo mató, por qué está en ese lugar precisamente. Y ese cadáver es esto, mire, les voy a leer. Esto me lo encuentro en un artículo que se llama Economía Política, publicado en un periódico que se llamaba El Correo de Comercio, en 1810, en septiembre de 1810. El Correo de Comercio era una publicación semanal que dirigía Manuel Belgrano, pero que no todos los artículos eran escritos por él, muchos no. De hecho, para cuando se publicó esto, Belgrano estaba en Paraguay tratando de difundir la Revolución de Mayo en el norte, o sea que muy probablemente no lo haya escrito. Hay un gran debate sobre el autor de este homicidio, hay por lo menos dos sospechosos muy fuertes, y los historiadores están peleando respecto de quién ha sido el autor. Y fíjense, les leo como para comenzar cuál es el párrafo que a mí me llamó la atención. Dice: dejémonos de cuentos, no hay fiel ejecutor ni tasa mejor que la concurrencia, esto es la competencia. Esta es la que nivela y arregla los precios entre el comprador y el vendedor. Y reparen esto, ninguna cosa tiene valor real, ni efectivo en sí misma, solo tiene el que nosotros le queremos dar. Y este se liga precisamente a la necesidad que tengamos de ella, a los medios de satisfacer esta inclinación, a los deseos de lograrla y a su escasez y abundancia. En 1810 el pensamiento económico en el Río de la Plata estaba terriblemente influido por Adam Smith. Smith había llegado, el pensamiento de Smith, que además era un pensamiento revolucionario,
frente a los últimos coletazos de mercantilismo que seguían desarrollándose en Europa. Los revolucionarios seguían a Smith, y los revolucionarios españoles sobre todo. Hay, yo creo que una materia olvidada en la historia económica, que es la de rescatar excelentes pensadores que hubo en España a fines del siglo XVIII. Hubo una camada del pensamiento liberal que, si bien es conocida, tal vez no es tan difundida como debería, ¿no? Entonces, fíjense, nos encontramos con una persona en pleno auge de las ideas de Adam Smith, y ustedes dirán, los que recordarán las cosas que Rothbard ha dicho sobre Adam Smith, prácticamente era una especie de demonio, ¿no? Es decir, Rothbard dice en su Historia del Pensamiento Económico: no puedo entender por qué Adam Smith pasó a la historia, qué tiene de bueno, fundamentalmente porque criticaba su teoría del valor, porque me parece que en el 90% del pensamiento de Adam Smith hay mucho de compatible con muchos principios que luego desarrolló la escuela austríaca. Ahora podemos ver un poco de eso. Como si fuera Gabriel diría, perdón Guido, a pesar de que no está, ¿no? Pero de todos modos, fíjense ustedes que decir ninguna cosa tiene valor real ni efectivo en sí misma, solo tiene el que nosotros le queremos dar. Parece que estuviésemos leyendo Karl Menger, 60 años antes de que Karl Menger escribiera los principios de economía política. Y bueno, esto uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que en esa época estuvieran escribiendo esto? Entonces inmediatamente uno piensa en lo que se ha desarrollado sobre la influencia de los escolásticos en la teoría subjetiva del valor. Hay otro argentino, los argentinos nos caracterizamos por hacer algunas maldades ideológicas a veces. Alejandro Chafuen escribió un muy buen libro donde rescató las raíces del subjetivismo en los autores escolásticos, y Rothbard tomó eso, incluso Rothbard lo cita a Alex Chafuen en su Historia del Pensamiento Económico, sobre cómo ese pensamiento escolástico español llegó de alguna manera hasta Menger. Entonces uno podría decir, el investigador criminal que está tratando de velar este misterio, diría, bueno, acá debe haber habido alguna influencia escolástica en el Río de la Plata que hizo que hubiera alguien que tuviera un pensamiento subjetivo sobre la teoría del valor. Entonces eso podría ser una primera aproximación. Ahora bien, en este sentido, hay algo que, por lo que yo vengo escuchando en los últimos, diría, años, incluso se reflotó en este congreso de alguna manera, se está dando como una suerte de debate al interior de la escuela austríaca respecto de cuál es la fuente, cuáles son las fuentes ideológicas, filosóficas de la escuela austríaca. Y uno puede mencionar dos grandes vertientes históricamente. La gran discusión, yo creo que es, más que si el fundamento de la escuela austríaca es la escuela escocesa o es la escolástica y los pensadores que desarrollaron después, parece que la discusión pasa más por si consideramos que la escuela escocesa es parte del fundamento de la escuela austríaca o no. Parece que nadie discute la influencia de los escolásticos y la influencia de Cantillon, por ejemplo, o de Galliani, que vamos a hablar ahora, pero hay como una suerte de menosprecio por la importancia que tuvieron los autores morales escoceses y todo el desarrollo que vino después para tener como producto final primero el pensamiento de Menger y después de todos los autores que siguieron. Y en este sentido yo tengo una posición muy clara para mí, que es que las dos vertientes forman parte del fundamento de la Escuela Austríaca de Economía.